Paz a vosotros, hermanos adalides del Señor. Una vez más, presentamos la siguiente lección de este trimestre, recordando el eslogan que tenemos dentro del departamento varonil: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y la lección lleva por título la violencia intrafamiliar en la pareja. Hermanos, este tema es de suma importancia, al igual que los anteriores, pero radica más, hermanos, en esa relación de pareja, no solamente en el hombre o en la mujer, sino en ambos, cuando nosotros vemos a través de la palabra de nuestro Dios esa expresión que nuestro mismo Dios otorga a un matrimonio y serán dos en una sola carne. Creemos, hermanos, que la unión de pareja convierte, así como lo dice la palabra de nuestro Dios, a dos personas en una sola. Y hermanos, el objetivo es que analizaremos cómo se manifiesta la violencia intrafamiliar entre la pareja e identificaremos las señales de alarma. Además, planearemos estrategias de acción espiritual para evitar caer en esto. Hermanos, yo quiero que pongamos toda la atención cuando pongamos esta lección, ya que nosotros somos esas cabezas de familias que nuestro Dios ha hecho y ha otorgado para que pongamos, hermanos, algo hermoso dentro de nuestros hogares, como el título del cuaderno nos dice: aprendiendo a vivir en armonía, para que nosotros seamos los instrumentos que vengan a hacer que la armonía exista en nuestros hogares. Por eso, hermanos, vamos a analizar cómo se manifiesta esta violencia intrafamiliar entre la pareja. Vamos a identificar, dice ahí, las señales de alarma y vamos a planear estratégicas de acción. Y aquí enfatizo esta parte, hermanos, espiritual, para evitar caer en esto. Creo que hay herramientas que podemos utilizar, hermanos, en el mundo, dentro de la ciencia que nuestro Dios ha otorgado al hombre, pero creo que el poder que Dios tiene en acciones espirituales sobrepasan cualquiera de estas. Por ello, hermanos, dentro de la lectura bíblica que proponemos, podamos desarrollar en esta lección con el grupo de nuestros hermanos varoniles, radica en la historia de este personaje Nabal y su mujer Abigail, dos personas unidas en una sola, en un contraste muy distinto, muy diferente, hermanos, entre uno y el otro. Primer libro de Samuel, capítulo 25, se describe precisamente esa historia de este matrimonio. Y solamente leyendo dos versículos dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail, y era aquella mujer, dice aquí la escritura, de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Hermanos, aquí lo que nosotros vemos es el contraste entre una pareja, dos en una sola carne, donde vemos, hermanos, la situación que una mujer como Abigail vino a vivir con este personaje Nabal. No vamos a entrar, hermanos, en el hecho de analizar con quién debemos de unirnos en matrimonio, porque esto sería un tema diferente al que estamos tratando, sino yo quisiera que cuando estudiáramos esta lección enfocáramos a lo que vivimos hoy, realmente la vida real de cada uno de los miembros de la sociedad varonil, en donde tenemos el varón, nosotros como cabezas de familia, y tenemos a la esposa, que es la ayuda idónea que Dios nos ha dado, en donde podemos ver contrastes como los que ahora se describen en Nabal y Abigail.
Y aunque aquí, hermanos, Nabal es el que toma esa parte negativa como un hombre duro y de malos hechos, y vamos a ver más adelante cómo se traduce en otras versiones estas dos palabras, vemos a Abigail con una mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Hermanos, no siempre es el hombre, aunque los porcentajes, también lo vamos a ver más adelante, se marcan, hermanos, hacia un mayor grado en la violencia del hombre hacia la mujer, pero existe también, hermanos, de la mujer hacia el hombre. Esta es la historia y no podemos ocultar, hermanos, los hechos que bíblicamente también se describen. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, utiliza esa semejanza entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio y ahora, hermanos, entre Cristo y la iglesia, da un consejo, hermanos, a los que vivimos en matrimonio y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a las mujeres, amad a las esposas. Es algo, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos aconseja. Por ello, hermanos, es un acto que cuando nos unimos en matrimonio nos comprometemos a hacer, pero que a través del tiempo muchas veces se olvida o cambia este sentimiento, hermanos, por diversas circunstancias que, como decía, el objetivo de esta lección, debemos detectar identificar estas señales de alarma que pueden aparecer dentro de nuestro matrimonio. El consejo de la palabra de nuestro Dios para todos los adalides del Señor que estamos unidos en matrimonio es, por Dios, amar a nuestras esposas. Y hermanos, dentro del material exegético, pues utilizamos precisamente todo esto que estamos hablando de la lectura bíblica, pero hermanos, dice el primer párrafo que en todo matrimonio se dan las dificultades. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender dentro de la unión que Dios nos ha concedido al tener a nuestras esposas. Yo me refiero al varón, hermanos, porque son estudios precisamente hacia las cabezas de los hogares. Y cuando Dios nos da esa oportunidad de tener a nuestras esposas, dice el libro de los Proverbios que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la buena benevolencia, la buena voluntad de nuestro Dios, es porque tenemos una bendición otorgada del Eterno. Pero las dificultades, los problemas en el matrimonio, el apóstol Pablo, aún sin casarse, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, nos orienta de que siempre van a existir. Y en esta versión del Dios habla hoy, se expresa el versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 28, que dice así, si te casas, no cometes pecado. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan van a tener problemas que yo querría evitarles, problemas naturales del matrimonio que yo quisiera evitarles, dice el apóstol Pablo. Entonces, en esta parte de la escritura se nos está diciendo, hermanos, que esto es algo natural, pero hermanos, estos problemas muchas veces vienen a escalar hacia la violencia y eso es lo que Dios nos prohíbe que nosotros vengamos a hacer. De los datos, hermanos, que encontramos con relación a la violencia intrafamiliar en la pareja, se revela, hermanos, que a nivel nacional, estamos hablando del país de México, el 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida y más, hermanos, del 50%, estamos hablando casi de un 40%, 39.9%, esa violencia hacia la mujer proviene de su pareja, de su esposo. Esto es algo que nosotros no debemos de ignorar. Cuando en esa comparación de los esposos
y de Cristo con la iglesia. En Efesios, ahora el versículo 29 del capítulo 5 nos dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, la sustenta y la cuida. En otras versiones, hermanos, en esta palabra de regala, es lo que nosotros tenemos que hacer, cuidar precisamente de nuestra esposa, no dañando precisamente nuestra propia carne, ya que dos estamos unidos en una sola. La estadística, hermanos, es alarmante porque el esposo es el que muchas veces viene a ser el que causa la violencia intrafamiliar en la mujer, en la esposa. El siguiente párrafo del material exegético, este lo podemos abordar, hermanos, en el sentido de la lectura bíblica, porque se expresa, hermanos, que mientras ella se describe, estamos hablando de Abigail, se describe con características de buen entendimiento y de buena gracia, y les decía, en otras versiones se dice, se define como inteligente, prudente y hermosa. A Nabal se describe como un hombre duro y de malos hechos, en otras versiones como insolente. Fíjense, hermanos, estamos hablando de una persona insolente, áspero, grosero y malicioso. Un esposo con características negativas como las de Nabal, hermanos, es alguien que va a causar indudablemente violencia hacia su pareja, en este caso, hacia su esposa. Nosotros tenemos que analizar, hermanos, que esta situación que se viene a dar en la historia de Nabal y de Abigail no termina en un divorcio, sino termina basado en el consejo de la palabra de nuestro Dios con relación, hermanos, a que decía el objetivo, vamos a planear estrategias de acción espiritual. Acciones espirituales fueron las que vino a hacer Abigail delante de nuestro Dios, y es Dios el que viene a ser para ella la protección de su esposo que le venía a causar un sinfín de daños. En el versículo 25 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel, donde está esta historia, se describe, no ponga las palabras de Abigail hacia el rey David, no ponga ahora mi señor su corazón en aquel hombre. Fíjense cómo lo describe, un hombre brusco, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y hermanos, que la esposa describa al esposo y la locura está en él, es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿En qué sentido? ¿Cómo me considera mi esposa con relación a la forma en la que yo la trato, en la forma en la que yo me comporto con ella? Por eso hay que hacer una introspección, hermanos, en nuestra vida para que podamos detectar y corregir las cosas a través de acciones espirituales que en nuestra vida nosotros tenemos que cambiar hacia nuestras esposas. Y por último, dentro de este material exegético se habla de herramientas como lo es la comunicación. Con este hombre en el versículo número 17 se describe que no se podía hablar, pero cuando nosotros, hermanos, tenemos esas barreras de la falta de comunicación, lo único que va a suceder, hermanos, es que se van a venir a dar motivos de alarma, como dice este parrafito, porque la violencia viene a pasar de la psicológica a la física y a la emocional. Y esto, hermanos, lo tenemos que ver en ambos sentidos, tanto en el hombre, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Pero nos compete ahora hablar de nosotros y de la forma en la que debemos de evitar que el varón, que la cabeza, que el guía, que el adalid venga a provocar la violencia hacia la esposa. En el libro de los Proverbios, capítulo 21, 19, nos dice,
Es mejor morar en una tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda, porque vuelvo a repetir, no solamente se viene a dar del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Y si ese fuera el caso, hermanos, también tendríamos que hacer lo mismo que ahora estamos aconsejando para nosotros, hacia, y con relación a la violencia hacia la mujer, a utilizar también métodos o estrategias de acción espiritual, detectando el motivo, el origen de esta acción violenta para venir a erradicarla conforme al consejo de la palabra de nuestro Dios. Y ya, hermanos, para utilizar el recurso para profundizar, si así lo deseamos, hermanos, ocupar, nos viene a dar el consejo, hermanos, de que la violencia de pareja es predominante una visión rígida y estereotipada de los roles sociales del varón y la mujer. Es muy importante poder identificar y determinar esos roles sociales, generando poco espacio para la negociación y propiciando a la instalación emergente de una relación desigual en la distribución del poder. Habíamos hablado en la primera lección con relación a esa lucha del poder que se ejerce entre el hombre y la mujer. Es necesario comprender este tipo de violencia a partir de su dinámica, por lo cual es necesario considerar dos factores. Y estos dos factores van relacionados el primero a su intensidad creciente. La violencia se va manifestando en una escala creciente, dividida en diferentes etapas. En la lección anterior, una vez más, hermanos, hablábamos del ciclo de la violencia intrafamiliar. Y aquí, hermanos, se hablan de etapas. Hermanos, la primera etapa, cuando es sutil, cuando las conductas, no vienen a ser de una manera violenta. La segunda es cuando ya se presenta esa violencia a través de palabras. En la tercera, hermanos, es cuando esta escala a una parte física, o verbal, hermanos, y que viene a darse incluso, hermanos, a través de golpes o de otros diferentes actos de violencia. Entonces, es importante que se identifiquen factores como estos. Es el consejo que nos da autor de este libro. Y el inciso B, hermanos, su carácter cíclico, que considera las relaciones permanentemente, iniciando un nuevo círculo, lo que estábamos viendo en la lección anterior. Los efectos vuelven al punto de partida como causas y desarrollan nuevamente este ciclo. Los invitamos a participar, hermanos, del código QR y poder analizar todo lo que viene con relación a este consejo. Y yendo a la parte que vamos a finalizar, primeramente en la reflexión y análisis, queremos que se haga este ejercicio. Ustedes, hermanos, como expositores de la lección, traten de ayudar a nuestros hermanos varones que se congregan en su localidad para que se pueda ejercitar la parte de escudriñar la escritura al poder realizar en nuestros hogares estos ejercicios de la sección de reflexión y análisis. Investiga la forma en que sufrieron violencia estos tres personajes por parte de su pareja. Son cuatro, dice aquí, hermanos, Salomón, Jacob, Abraham y Sansón. En esta parte, hermanos, nosotros tenemos que ver qué es lo que, de qué manera estos personajes pudieron sufrir violencia por parte de sus esposas. Analicemos, justifiquemos nuestra opinión a través del versículo que nos describa lo que nosotros mencionemos. Esa es la parte en donde nosotros vamos a ejercitar el poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y por último, en la responsabilidad de la semana, vamos a investigar con nuestra pareja si ha sentido acciones de violencia de nuestra parte. Y hermanos, enlistemos tres y escribir la forma como erradicarlas. La parte importante aquí es que nosotros preguntemos a nuestra pareja si ellas han sentido de alguna manera que nosotros hayamos hecho un acto de violencia hacia sus personas.
Y nos va a ayudar todo esto, hermanos, a entender lo que el apóstol Pedro nos describe, que tenemos que habitar, hermanos, según ciencia con ellas. Esa ciencia que proviene de la palabra de nuestro Dios para saber cómo actuar. Vuelvo a repetir la parte inicial. Los problemas son normales dentro del matrimonio. Lo que nosotros tenemos que evitar de estos problemas, hermanos, es que escalen a un nivel de violencia. Y, hermanos, solucionar los problemas con ciencia, habitad con nuestras esposas según ciencia. La ciencia de Dios nos va a ayudar a que vengamos a ser violentos con nuestras parejas. Entonces, el acto o la acción, hermanos, espiritual que nosotros recomendamos es orar con nuestra pareja pidiendo a Dios ayuda para eliminar la violencia en nuestro matrimonio. Dentro del material exegético también se recomendaba el ayuno. Y hermanos, la comunicación, el poder acercarnos con nuestras esposas, es algo bien importante, hermanos, que nosotros podemos utilizar, disfrutar tiempos a solas con ellas, es otro consejo que también podemos darles a nuestros hermanos para que podamos, hermanos, contrarrestar actos violentos con nuestras esposas. Dice aquí, haz el mismo ejercicio con tu esposa. Eso es lo que nosotros queremos realizar. Es decir, que ellas vengan a hacer el mismo ejercicio ahora con nosotros. Y bueno, hermanos, así de esta manera es como concluimos el consejo que podemos darles de cómo abordar esta lección, hermanos, que vamos a estudiar, si Dios nos concede, este próximo día del reposo. El Señor bendiga siempre su palabra y a cada uno de ustedes. Hermanos, Adalí desde el Señor se despide, su hermano en Cristo Jesús, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros.